Ok, entonces iniciamos con lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ayer ya nosotros habíamos dicho que son 14 principios, los cuales habían sido aprobados en una de las asambleas centroamericanas en Mar Plata, Argentina, pero también nos dice que fue aprobado desde 1965. ¿Y para qué son estos principios de contabilidad generalmente aceptados? Pues son para darle una guía a cada una de las empresas o los entes que brindan estados de situación financiera para poder saber cuáles son los requisitos necesarios para poder hacer un estado de situación financiera. Vamos a ver si eh, alguien de ustedes me dice cuáles son el primer principio. Principio de equidad. Equidad. Entonces nos dice que los 14 fueron aprobados en 1965. Equidad. Nos dice que la equidad entre interés opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, dado que los que sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que se reflejen con equidad los distintos intereses en juego o en una hacienda o empresa dada. ¿Qué quiere decir con el principio de equidad? Pues simplemente nos quiere decir que en este caso voy a poner el ejemplo de Valentín, de Denilson, de Jennifer y de Norma. Son socios. Viene Valentín y dice, vamos a aperturar el negocio, el capital que vamos a poner de inicial cada uno va a ser 100.000 empiras. Ok. Pero entonces, ¿qué ocurre? Como es la misma cantidad de efectivo que cada uno de ustedes aportó, ustedes van a querer recibir también la misma cantidad de dividendos al momento de tener utilidades. Pero en cierto modo, ¿qué tal que ustedes sean uno de las personas que lleve la contabilidad? Que sea Denilson que lleve la contabilidad y al momento de dividir o de repartir esos dividendos o ganancias, venga y diga Denilson, ok, obtuvimos 1.000.000 de utilidades. Y si nosotros decimos 1.000.000 de utilidades, entre los cuatro, ¿cuánto les tocaría? Les tocaría 250.000 a cada uno. Pero viene Denilson y dice, no, yo me voy a quedar con 400.000 y la diferencia la voy a repartir entre ellos. ¿Creen ustedes que hay equidad ahí? Si hago yo más trabajo, sí. Ah, Si yo hago más trabajo, perdón, sí. si yo hago más trabajo, sí. Pero Me imagino. pero en la escritura ustedes decían que el porcentaje Pero de es que, ganancia va a ser el oh, mismo. pero es que es una empresa, entonces no importa si vos trabajas más o menos. Que es una Sí, empresa y todos ganan igual. Y también oh, el porcentaje de dinero que damos es el mismo. pero no Correcto. trabaja más. Cada quien parte igual con el No dinero. importa, jamás. Entonces sería igual, no me quejaría entonces. No, bueno, no había derecho a quejarse. Entonces por eso nos dice el principio de equidad que si yo pongo un 10% me va a tocar de utilidades. Entonces, para que los intereses de Valentín, de Jennifer y de Roger tampoco estén en juego, porque ellos se van a molestar de que de Edinson agarre un 30% de esas utilidades y en realidad solamente aportaron prácticamente todos partes iguales. Entonces, por eso hablamos de este principio. El siguiente principio es el ente. Vamos a ver quién me ayuda con ese principio. Darwin. Ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto Del de una persona. ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de sus propiedades. Ok. ¿Qué nos quiere decir este principio?
Recordemos que aquí, más que todo en Honduras, la mayoría de las personas cuando constituyen empresa o realmente no se constituyen como sociedades de responsabilidad limitada, ni como sociedad anónima, ni como en comandita simple, etcétera, sino que se constituyen como comerciante individual. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros nos constituimos como comerciante individual, nosotros podemos ir creando muchísimas empresas, solamente vamos a ir viendo nuestros permisos de operación. Entonces, viene Jennifer y ella dice, ok, mi nombre es Jennifer, pero de Jennifer se desglosan 5 empresas. Entonces, no podemos decir que Jennifer solamente va a dar estado financiero de una empresa. Sí, en lo que es servicio de administración de renta tienen tomado en cuenta que tienen 5 empresas distintas. Entonces, por eso nos dice que una persona puede producir estados financieros de un mismo ente. Pero ojo, cuando nosotros tenemos este tipo de casos, Jennifer tendría que hacer un solo estado financiero de todas sus empresas, de sus 5 empresas. Y algo interno, ella va a llevar, ok, de esta tienda, de este negocio, este es mi estado de situación financiera, pero es algo interno. ¿Por qué? Porque ella tiene que producir un solo estado de situación financiera. Axel, ayúdeme con bienes económicos, por favor. Licenciada, Dígame. me escribió Gloria, fíjese, me dice que entró, la sacó Zoom y se volvió a intentar conectar y ya apareció en otra clase o algo así. De verdad. Gloria Giselle Carrasco creo que es la piedra. Y no le mandó el código de la clase. Ella me dijo que dijo presente, lo que pasa es que no puede volver a entrar, me dijo. Dígale que al grupo voy a mandar Sí, el código para que a ver si puede ingresar. gracias, disculpe que la haya interrumpido. No, no se preocupe. Madeline, ayúdeme con bienes económicos, por favor. No escucho. Ok, lo leo yo. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales o inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles a ser valuados en términos monetarios. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vamos a obtener o no vamos a poner en el estado de situación financiera algo que realmente no sea de la empresa, sino que tenemos que poner específicamente lo que es de la empresa. Por ejemplo, si hay un automóvil que es de la empresa, nosotros le vamos a dar un valor. ¿Y cuál es ese valor? Lo que le costó según factura a la empresa. Pero viene y Madeline y dice, ok, yo voy a poner a nombre del, yo voy a poner que el vehículo que yo tengo es de la empresa, pero si nosotros ponemos ese vehículo que es de la empresa y no ha salido ningún pago de la empresa, entonces no lo podemos considerar como que sea de el inventario de la empresa. Entonces por eso nos dice bienes económicos, darle un valor y ese valor es de acuerdo a lo que nos costó ese bien. Luego tenemos moneda de cuenta. Nos dice que generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país del cual funciona el ente. Entonces, como les decía ayer, nosotros no podemos hacer estados financieros en dólares. ¿Por qué? Porque nuestra moneda local es el empira. Aunque a nosotros nos vendan los productos o los servicios en dólares, nosotros tenemos que hacer esa conversión para poder dar el valor en lempiras. Empresa en marcha. Nos dice que salvo indicación expresa, en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha. ¿Qué quiere decir? Empresa en marcha es que nosotros digamos la empresa está en operaciones, que está atendiendo al público en general. Nosotros no vamos a hacer un estado de situación financiera de una empresa que sea
como por decir así, hechiza o de maletín, que no exista, solo por ayudarle a una persona a que le den un crédito. Y eso normalmente pasa muchas veces cuando se pide alguna ayuda, que dice necesito que me ayuden a hacer estados financieros aunque mi empresa ya no esté funcionando, pero no se debe hacer porque la empresa tiene que estar en funcionamiento. Lo que es las cuentas bancarias tienen que estarle dando un movimiento para que ellos puedan decir si existe esta cuenta o este tipo de empresa. La otra, el número 6, es valuación al costo. Nos dice que el valor de costo a adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación. En correspondencia también el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principios. Ok. ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos de evaluación al costo? Es como que nosotros estemos también diciendo evaluación de el costo. La computadora, ¿qué ocurre? Ya las nuevas generaciones por el procesador ya están costando 15,000, 30,000 empiras, etcétera. Pero nosotros tenemos que darle la evaluación que dice la factura. No podemos aumentarle ese costo. ¿Por qué? Porque en nuestro respaldo nosotros ingresamos el valor al servicio de administración de renta de nuestras compras. Entonces, tenemos que ponerlo realmente como existe. No tenemos que estar diciendo que costó un valor y realmente tiene otro. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de una gestión de tiempo en tiempo. ¿Qué ocurre? Lo que les estaba explicando, nosotros podemos, de las características, podemos tener comparabilidad de un año con otro, siempre y cuando nuestros estados de situación financiera estén en años. Y aquí cuando hablamos de ejercicio, ustedes tienen que tener en cuenta que en contabilidad lo que se hace es tener un periodo contable. ¿Y cuánto abarca el periodo contable? Pues el periodo contable abarca de un año, que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el periodo contable de una empresa. Entonces, por eso les decía que debe de ser comparativo de un año con otro, de tiempo en tiempo. Pero también se puede hacer, los estados de situación financiera pueden hacerse mensuales, que después se hace un solo consolidado al final, y se puede hacer anual el estado de situación financiera. También se pueden hacer trimestrales y se pueden hacer semestrales los estados de situación financiera. Pero siempre y cuando nosotros decidamos que así vamos a iniciar nuestras operaciones de la empresa para poder comparar esos tipos de estados de situación financiera de tiempo en tiempo. No podemos comparar un estado de situación financiera que corresponda de un año del 1 de enero al 31 de diciembre con un semestral que nos corresponda del 1 de enero al 30 de junio. ¿Por qué? Porque la diferencia que nosotros vamos a tener del anual se nos va a sobrevalorar y no vamos a poder tomar decisiones, que es lo que nos está diciendo la contabilidad, que para eso nos sirve poder hacer un comparativo y poder medir qué es lo que nosotros necesitamos, reducir los costos o aumentar líneas de producción. Devengado nos dice que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Aquí entra lo del principio de equidad también. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no lo hemos cobrado o la empresa no lo haya pagado, si nosotros somos socios, siempre tiene que existir esa cuenta de nuestras utilidades para poder saber cuánto es lo que yo he ganado de acuerdo a ese tipo de utilidades que he tenido en el año. Luego nos dice objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlo objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. ¿Qué ocurre con los cambios del activo? Hablábamos también al inicio de la historia que
existe lo que es la ley o lo que es el aspecto de la depreciación, amortización y el agotamiento de activos. El celular que ustedes tienen ahorita lo compraron, por decir así, hace 3 meses. Entonces, hace 3 meses les costó 10.000 empiras. Pero en este momento ese celular en el mercado ya bajó de valor. Y ustedes por el uso que le han dado se les ha caído, muchas veces se les ha mojado. Entonces ya también igual ese mismo celular ya tiene depreciación, entonces baja de valor. En los estados financieros también se les pone la depreciación. ¿Por qué? Porque el valor de ese activo tiene que ir cambiando. Entonces por eso tenemos que ser objetivos al momento de hacer los estados financieros, ponerle la depreciación correcta para que nuestro estado de situación financiera vaya cambiando. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes o de tal operación. Debe establecerse con carácter general en el concepto realizado, participa del concepto devengado, o sea que el punto número 10 va relacionado con el punto número 8. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no hemos cobrado ese valor de dividendos, la empresa no tiene por qué poner ya en práctica ese principio de realización o de realizado. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no lo hemos cobrado. Ese dinero tiene que estar todavía en las cuentas de la empresa. O muchas veces los socios llegan a la conclusión que ellos dicen, no, yo no voy a retirar mis utilidades o mis dividendos en un periodo de tiempo de 5 años. A esa negociación o a ese tipo de decisiones llegan los gerentes, pero siempre y cuando lleguen a una decisión en consenso. Entonces, mientras tanto, pasan esos 5 años, ese dinero está guardado ¿para qué? Para poder tener otro tipo de inversiones. Luego tenemos el número 11, que es la prudencia. Nos dice que significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo. ¿Qué quiere decir? En la parte administrativa contable, las cosas que nosotros compramos, los activos, en este caso los productos, bienes o al material que nosotros necesitamos, como por ejemplo un escritorio, una silla, una computadora, un aire acondicionado, un archivero, etcétera. De todo eso nosotros tenemos que tener al menos de 3 a 5 cotizaciones. ¿Qué quiere decir? Al momento de ir a comprarlo, nosotros vamos a ir por el valor más bajo que nosotros tengamos en la cotización, pero siempre y cuando los mismos requisitos que nosotros tengamos de una cotización alta, que sea la calidad, la marca sea la misma, pero nos vamos siempre a inclinar por el valor más bajo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la reducción de los costos. Uniformidad. Nos dice que los principios generales, cuando fuera aplicable, y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicables uniformemente de un ejercicio al otro. También va de la mano con lo que es la realización, que es en un periodo de tiempo. No vamos a ir dando estados de situación financiera trimestrales y semestrales. ¿Por qué? Porque tiene que tener un determinado tiempo de uniformidad, de un ejercicio a otro. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos nuestro periodo contable el 31 de diciembre. Entonces, al 31 de diciembre, nosotros tenemos un valor específico de inventario final. Ese inventario final, el 31 de diciembre del año 2020, por ejemplo, se convierte en mi inventario inicial del periodo. ¿Por qué? Porque tiene que llevar consecuencias de un año a otro. Los resultados que nosotros tenemos de un ejercicio anterior nos sirven para dar inicio a nuestro año contable del año 2020. Materialidad también es algo de significación o importancia relativa. Nos dice que al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares deben necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran
dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro en general. ¿Qué ocurre con el concepto de materialidad? Pues nosotros tenemos que tener únicamente en la empresa realmente lo que nosotros estemos necesitando. No vamos a estar pidiendo ciertos insumos o ciertos productos que realmente no estén en base a nuestros principios de lo que es la empresa. Y la exposición, que es el ejercicio número 14 o el punto número 14, los estados financieros deben contener toda información y discriminación básica. ¿Qué ocurre? Era lo que les explicaba, que hay estados de situación financiera que solamente los hacen con grupos y subgrupos y no discriminan las cuentas. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que leen esos estados de situación financiera realmente no saben qué es lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen ni notas explicativas a las cuales ellas pueden entender qué es lo que está teniendo en ese valor de esos subgrupos, pero nosotros más adelante los vamos a ver y ustedes van a poder entender por qué estos principios. También nos dice que y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos del ente al que se refiere. Entonces, estos principios nos dicen que todo tenemos que discriminarlo para que nosotros podamos entender o el dueño de la empresa pueda entender qué es lo que tiene dentro de su organización. ¿Alguna duda que tenga hasta aquí de los principios? Ok. ¿No tienen dudas, jóvenes? No, ¿Alguien le puede decir a sus compañeros si están ahí en la clase, porfa? Licenciada, Mande. dice que sí, con ningún problema. Me mandó una foto que solo está en una reunión ella y otro muchacho que no pudo entrar los dos. Es que Gloria está aquí. Voy a decir que manden la foto del grupo. Es que Gloria me mandó una foto aquí, pero y también hay Alejandro Padilla. Y fíjense que en el mismo, los unió en la misma reunión, todos están ellos dos. No sé cómo hacer aquí en ese caso. Dígale que por favor le tomen captura para poder pasar el caso de ellos al sistema de cómputo de la universidad para que ellos me puedan decir qué ocurrió, por favor. Está bien, yo lo voy a hacer. Igual la clase yo la estoy grabando para que tengo que subirla por cualquier cosa. Está bien. Ok. Yo lo voy a hacer ahorita. Entonces ya vamos con lo que es la ecuación contable. Una vez que ya hemos visto lo que es la historia, miramos los principios, miramos los usuarios y miramos el concepto de contabilidad, ya iniciamos con la ecuación contable. Vamos a ver al azar, aquí vamos a tomar a Mariela Elvir. Sí, diga. Mariela, ¿cómo se le llama, cómo le podemos llamar también a los activos? ¿O alguien que le ayude a Mariela? Ingresos. Ingresos, ¿qué más? Pero ¿cómo les dije yo que le Bienes. podía... Bienes, ¿qué más? no sé, pero activo. Recursos. O sea, cuando ustedes escuchen la palabra, la empresa tiene recursos 1 millón de lempiras. Entonces, cuando ustedes sepan que dice recursos o bienes, ya saben que es un
activo. ¿Y cómo le podemos llamar también a los pasivos? Deudas. Deudas o Gasto. obligaciones. Ok, esos son las palabritas que ustedes tienen que manejar ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita no sabemos específicamente cuáles son las cuentas en las cuales podemos catalogar cada uno de ellos. Y esto sí, escríbanla. Para patrimonio únicamente encontramos capital, encontramos reservas, que dentro de las reservas puede estar la reserva legal y la reserva estatutaria. De patrimonio, dijo. Sí, de patrimonio. ¿Cuáles son las reservas? Reserva Legal. legal o reserva estatutaria. ¿Y qué es? Que había dicho que era uniformidad. ¿Mande? ¿Qué era uniformidad? Cuando hablamos de uniformidad es que todos nosotros lo hagamos de acuerdo a nuestro periodo contable. ¿Qué ocurre? No podemos hacer un periodo contable. Le voy a poner el ejemplo. El 2018 nosotros no podíamos hacerlo en todo el año contable, es decir, hacer un estado de situación financiera y un estado de resultados que corresponda del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahí está todo nuestro ciclo contable. Pero en el 2019 a nosotros se nos ocurrió hacer los estados de situación financiera semestrales. Entonces, cuando nosotros tenemos que en el 2018 tenemos anual esos estados financieros y en el 2019 tenemos semestrales cada 6 meses, ¿cómo nosotros vamos a hacer un comparativo? No podemos. ¿Por qué? Porque si yo tengo en la cuenta, por decir así, de gastos, de energía, tenemos que para el 2018 teníamos 1.000.000 de lempiras, pero para el 2019 hasta junio tenemos que se han gastado 400.000 lempiras de energía. Entonces ahí no podemos hacer un comparativo, no hay uniformidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos evaluando o comparando de tiempo en tiempo, sino que lo estamos haciendo en el 2019 prácticamente a medio año. Entonces, para poder hacer eso tendríamos que tener en el año 2018 también estados de situación financiera y estado de resultados semestrales. Entonces, hay que ser uniformes también en el tiempo. Ok, siguiendo, la reserva ya copiaron, reserva legal y reserva estatutaria, ¿verdad? Y la última es utilidades o pérdidas del ejercicio y utilidades o pérdidas de años anteriores. Esas son las que nosotros encontramos dentro del patrimonio. Entonces, esta es la ecuación de la ecuación contable. Entonces, en la ecuación contable encontramos las siguientes fórmulas. Activo es igual a pasivo más patrimonio. La A significa activo, la P significa pasivo y PT significa patrimonio neto. Entonces, si ustedes se fijan, era lo que yo les estaba diciendo. ¿Será difícil la ecuación? Pues realmente no es difícil porque la vemos en ese punto de ahí. La vemos acá, que nos está diciendo que es activo es igual a pasivo más patrimonio. Esa es la fórmula original del activo o de la ecuación contable, que así también es nuestra fórmula o lo que nosotros vamos a hacer cuando hagamos el estado de situación financiera. Ojo, si el activo no es igual a mi pasivo y mi patrimonio, entonces desde ahí nosotros sabemos que está malo el ejercicio. ¿Por qué está malo? Porque no nos cuadra como comúnmente nosotros estamos diciendo, o
no hay balance en el activo, ni con el pasivo, ni el patrimonio. Entonces, si no hay balance en esto, desde aquí el ejercicio está malo. Ok. Entonces tenemos el primer ejemplo. Si nosotros vemos aquí nos dice, si el activo es igual a 155,000, el pasivo es de 40,000 y el patrimonio asciende a 115,000, nosotros vemos aquí que el ejercicio ya nos está dando los tres valores, tanto de activo como de pasivo y de patrimonio. Entonces nosotros nos vamos a realizar la fórmula real, que es activo es igual a pasivo más patrimonio, para poder saber si hay balance o nos cuadra. Entonces nosotros decimos, activo es igual a 155,000, que es el que tenemos aquí. Pasivo es igual a 40,000, que es el que nosotros posteamos aquí. Y patrimonio asciende a 115,000. Entonces, ¿qué ocurre con el activo? Únicamente lo bajamos y decimos que es igual a qué. Y hacemos la suma de pasivo y patrimonio. 40,000 más 115,000 nos da los 155,000. Entonces ahí es donde vemos que hay balance tanto en el activo como en el pasivo y patrimonio. Ahorita solamente lo estamos viendo así. Ya he hecho el ejercicio, pero ya vamos a empezar mañana a realizarlo en Excel y en la pizarra. Entonces, de la fórmula real se desprenden dos fórmulas más para poder encontrar el pasivo y el patrimonio, que la fórmula es pasivo es igual activo menos patrimonio, que es esta que nosotros tenemos aquí abajo. Entonces esa fórmula igual ustedes la necesitan, y también necesitan la fórmula de patrimonio, que la fórmula de patrimonio es activo menos pasivo. Entonces son las tres cuentas que nosotros tenemos que manejar: la fórmula real y la fórmula de pasivo y de patrimonio. Si ustedes se fijan, por eso yo les decía, no es difícil la clase de contabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente es sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo único que va a ser difícil en ese caso ahorita para ustedes es empezar a aprenderse las cuentas. Entonces, ¿alguna duda que tengan ustedes ahorita de la ecuación? ¿Alguien tiene dudas? No. Ok, entonces aquí nos dice, activo, lo que les estaba explicando en un inicio, es un recurso controlado por la entidad. Todos nuestros activos nosotros los podemos controlar el celular, podemos controlar la computadora, que nadie más la use. Entonces por eso nos dice que es algo controlado, como resultado de sucesos pasados de que la entidad espera obtener en un futuro beneficios económicos. Los activos pueden ser físicos, en este caso puede ser un edificio, puede ser maquinaria, puede ser mercadería, mobiliario y equipo, herramientas, equipo de laboratorio, papelerías, inventarios. Depende del giro de la empresa. Muchas veces nosotros no vamos a encontrar inventario porque no es el giro que ellos están manejando. También de forma no física, en este caso títulos o derechos legales, que son las prestaciones, valores que adeudan los clientes, que en este caso son deudas por cobrar, y los derechos de patentes o derechos de autor, que si nosotros somos de las empresas que nos dedicamos a crear software, nosotros tenemos derechos de patentes y derechos de autor, o que hemos hecho algún libro. Entonces esos son algunos de los criterios del activo. El pasivo, lo que les decía igual, es una obligación presente de la empresa, que cuando hablamos de pasivo pueden ser a corto o a largo plazo, que a corto plazo es en el tiempo del periodo contable de 1 a 12 meses y a largo plazo es mayor de 12 meses. Ejemplos: deudas por impuestos, las que nosotros les debemos al gobierno, deudas por compras de mercadería y las provisiones para pagos. También de las deudas que nosotros hemos, que las empresas se quedan a deber para el pago de prestaciones. Patrimonio, lo que les estaba explicando,
Es una parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos por todos sus pasivos. El patrimonio se obtiene a diferencia entre el total de los activos y los pasivos. La fórmula que ustedes están copiando ahorita está constituido por las aportaciones de los dueños y sus utilidades o pérdidas y las reservas. Las participaciones de los dueños pueden aumentar de dos formas. Por la inversión efectuada por los dueños, que vengan los dueños y digan: voy a capitalizar más y voy a dar 100.000 lempiras más. Así es como puede aumentar. Por los ingresos netos de utilidades provenientes de la operación del negocio, que no se retiren y que se dejen en inversión. Y el patrimonio puede disminuir como el retiro de los activos del negocio de un dueño, que venga Axel y diga: yo me retiro y necesito que me den lo que yo invertí. Entonces puede disminuir ahí el capital. Y las pérdidas netas provenientes de las operaciones del negocio. Ok, para poder seguir, ustedes siempre tienen que saber que cuando nosotros hagamos ejercicios en contabilidad, nosotros siempre nos vamos a poner en que somos la empresa. ¿Qué quiere decir? Si nos dice Comercial Reyes, por decir así, brinda la información para que se haga el estado de situación financiera, entonces nosotros siempre vamos a hacer Comercial Reyes. ¿Qué ocurre? Si Comercial Reyes nos dice que tiene un vehículo, ¿qué es para nosotros un vehículo entonces? Si nosotros somos Comercial Reyes. Es un bien económico, es un recurso, entonces por ende es un activo. Entonces por eso les estoy diciendo de que ustedes al momento de hacer estados de situación financiera o la ecuación contable, tenemos que ponernos en cuenta que somos siempre la empresa. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Voy a pasar lista de nuevo para ver quiénes están. Darwin Josué, Presente. Jessica Melissa, Presente. Ricardo Valentín, Esli, Presente. Presente, Liz, ¿me puede Estefanía, hablar? sí, Estefanía Herrera, Presente. Alejandra María Ramírez, Presente. Harley Méndez, Presente. Alexis Giovanni Reyes, Marel Alejandro Soto, Presente. Tommy José Zambrano, Roger Alejandro Casco, Presente. Norman Eduardo Núñez, Presente. Jennifer Enríquez, Presente. Gloria Giselle Carrasco, Marian Mendoza, Presente. Audrey, Presente. Axel, Presente. Alejandro José Padilla, Madeline Gabriela Díaz, Madeline, Mariela Nicole Elvir, Presente. Denilson Jafet Hernández, Denilson, Presente. Jennifer Rodríguez Montoya. Presente. Ok, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Nuestra Señora Reina de la Paz, jóvenes. Ruega por nosotros y la paz del mundo entero. Ok, que tengan buen día, jóvenes. Hasta mañana. Nos vemos.
¿Qué va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ok, jóvenes, buenos días. Activamos por favor nuestra cámara y nuestro audio para poder hacer la oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos de toda guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que me digan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todo lo que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revíseme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? Con sueño, ¿Por qué? ¿No durmieron? el clima está para dormir más de 8 horas. Mayra Jimena Canales. Mayra. Jeffrey Josué García. Irma Elisa Torres.
Presente. Presente, Lick. Sí. Joel Eduardo Rivera. Presente. Eduardo Josué Herrera. Presente. Holly Zambrano. Presente. Astrid Carolina Cabrera. Presente. Astrid Dayana Corea. Alexa Presente. Litsi Nayeli Ortiz. Presente, Lick. Ivette Alejandra Carranza. Presente. Luis Manrique Flores. Presente. Presente, Sí. Naún Antonio Moncada. Presente. Dayana Michelle Cubero. Presente, Lick. Jaxel Mendoza. Presente. Carlos Eduardo Osorio. Presente. Daniela Saraí García. Presente. Casey Paola Cárcamo. Presente. Génesis Galeas. Presente. Paola Méndez. Presente. Fabiola María Mesa. Lick. Dígame. Fabiola dijo que le estaba fallando el internet, Ok. por eso no se conectó. Pamela Giselle Velázquez. Igual ellos estaban teniendo problemas, me dijo, Ok, gracias. con el internet. Andrea Isabel Rueda. ¿No está Andrea? Ritza Méndez. Presente. Cindy Rodríguez. Presente. Virgilio Laínez. Presente, Lick. Manuel Isaías Ventura. Manuel. Axel Mejía. Presente. Alan Daniel Álvarez. Presente. Álvaro Obando. Presente. Vivian Martínez. Presente. Sergio. Presente, Lick.
Permítame, jóvenes. Ok, ayer nos quedamos hablando de las similitudes que tenían los tres tipos de enfoques. Ayer hablábamos sobre el enfoque cuantitativo, que hablábamos de sus características, hablábamos de su proceso y hablábamos también de sus bondades. Pues ahora vamos a hablar del mixto. Nos dice que el mixto es una recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y de discusión conjunta, que es lo que les explicaba ayer. Este tipo de enfoque es más tedioso de realizar. ¿Por qué? Porque tendríamos que realizar tanto la parte estadística como la parte de observación con datos cualitativos, y que en este caso se da mediante la entrevista. Entonces, para poder tomar una decisión de acuerdo a nuestras hipótesis, tendríamos que tomar en cuenta ambos resultados, tanto de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa, y hacer un solo consolidado de ese tipo de análisis. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar cada una de las conclusiones que nos dé tanto el cuantitativo como el cualitativo para poder saber qué tipo de hipótesis nosotros tendríamos que aprobar. Si tendríamos que aprobar nuestra hipótesis de investigación, nuestra hipótesis alternativa o nuestra hipótesis nula. También nos dice que en el enfoque mixto hace una implementación en secuencia paralelo o mezclados desde el planteamiento. Entonces vamos a hacer algo en secuencia desde que nosotros hagamos el planteamiento del problema, desde que nos surja la idea de qué tema nosotros podemos investigar. Tenemos que llevar una secuencia desde que nosotros partimos del planteamiento del problema. Entonces, por eso yo les decía que cuando nosotros hacemos una investigación, más que todo, de acuerdo a esos tipos de enfoque, lo hacemos con un enfoque cuantitativo. Y muchas veces el cualitativo no se da porque se trata más en la base de la experiencia, andar haciendo entrevistas, y en ese no se hace lo que es la parte estadística. Vamos con el enfoque cualitativo. Dentro del enfoque cualitativo nosotros tenemos también las características, el proceso y las fortalezas, que en este caso una de las características del enfoque cualitativo nos dice que planteamientos abiertos que van enfocándose hacia la parte teórica que nosotros queremos llegar a conocer. ¿Cómo nosotros vamos a poder realizar ese planteamiento abierto? Pues únicamente acerca de la idea que nosotros tengamos de lo que es la investigación de nuestro proyecto. En el caso de ayer hablábamos también del maltrato infantil, en este caso con este tipo de situación que estamos llevando, que los padres no están acostumbrados a estarle enseñando por mucho tiempo a lo que son los alumnos, entonces a lo que son sus hijos. Entonces en este caso es un planteamiento abierto acerca de cómo nosotros podemos contrarrestar ese tipo de problemas que se están generando en base a lo que es la situación. También nos dice que está orientado en cuestiones que nos ayuden a comprender el fenómeno, por lo mismo, porque nosotros lo hacemos en base a lo que es la entrevista. Nosotros nos iríamos a entrevistar en este caso, y no se daría ahorita en este momento, únicamente se daría con sus personas conocidas si ustedes hacen ese tipo de
de investigación, porque por la situación no podrían ir a visitar a las personas. Entonces tendría que ser en base a la encuesta, saber a las personas que están compartiendo o que están haciendo este tipo de tareas con sus hijos, cuál es el factor que más les está influyendo en que los hijos se muestren renuentes o que no quieran hacer las tareas o estudiar para poder ir aprendiendo día con día. Los diseños emergentes, qué tipo de diseños nosotros podríamos tener si en algún dado caso ese tipo de investigación nos sale prácticamente que sea nula. Entonces ahí tendríamos que tener otro planteamiento B de otro tipo de tema para poder ingresarlo dentro de este tipo de enfoque. Instrumentos que se afinan paulatinamente. También tenemos datos narrativos, en este caso pueden ser escritos o verbales, visuales, audiovisuales, simbólicos. Lo que les estaba diciendo, que es algo que es una entrevista, que nosotros le mandemos, por decir así, un cuestionario a alguien y que él vaya contestando narrativamente cada una de esas preguntas y así poder obtener la información que nosotros estamos buscando. Análisis temático sobre la base de los datos, que en este caso los datos sería hacia quién nosotros vamos a ir a dirigir este tipo de instrumento o este tipo de medición de acuerdo a los escritos. El proceso nos dice que es un proceso no lineal, es no lineal porque no lleva en sí una secuencia de acuerdo a que nosotros hacemos nuestro planteamiento, hacemos nuestra idea, tenemos nuestros objetivos, hacemos nuestro marco teórico. Después de nuestro marco teórico, ahí mismo está lo que es la población, está la muestra. Luego hacemos lo que es el instrumento. Después de ese, es lo que les estoy diciendo sería en la parte cuantitativa. Después del instrumento, iría lo que es aplicación de una prueba piloto de ese instrumento para poder saber si las preguntas que nosotros estamos dando a conocer las personas no lo entienden y luego aplicar ese instrumento a nuestra muestra. Entonces en la parte cualitativa no lleva ese proceso. ¿Por qué? Porque se salta lo que es la parte de los instrumentos y la parte de la aplicación. Luego tenemos orientado a múltiples realidades subjetivas. Dentro de las fortalezas tenemos amplitud y profundidad de resultados, riqueza interpretativa, naturalidad de observación y flexibilidad. ¿Por qué hablamos de naturaleza de la observación? Porque únicamente nosotros estamos analizando lo que es la situación que está viviendo cada uno de esos temas y hay flexibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe un experto en este tema en nuestra familia en la parte cualitativa, entonces hay flexibilidad en el horario que nosotros podríamos comunicarnos con ellos para poder ir a hacer este tipo de entrevistas. Pero mientras tanto nosotros tengamos a alguien que no sea de nuestro conocimiento, que no sea de nuestra familia, tendríamos que adaptarnos al horario que ellos nos tendrían que decir. Permítame que se me quedó blindada la computadora. Ok, ya nos habíamos quedado aquí. Y entonces después nos dice, ¿cómo se define a la investigación?
Entonces, si nosotros definimos la investigación, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Si nosotros vemos aquí en nuestro dibujo, vemos que hay un tipo de procesos en los cuales a todos se nos pueden ocurrir ciertos tipos de ideas, que es lo que nosotros queremos investigar. Es un proceso en el cual a nosotros tenemos que decir, ok, yo quiero investigar este tema para poder ver cuáles son los fundamentos críticos que nosotros tendríamos a base de ese tipo de investigación, y muchas veces también lo tenemos en base a criterios empíricos, algo que nosotros lo sabemos por naturaleza que está ocurriendo, pero realmente no la investigamos por falta de tiempo, porque tampoco le hemos puesto mucho interés. Pero en este caso la investigación se define en base a esos procesos, es un orden cronológico en el cual yo puedo decir, no, yo quiero investigar por qué la falta de desempleo, pero a ese tema tendría que yo agregarle otro tipo de procesos en el cual tendría que encajar para que nuestra investigación tenga criterios fundamentales. Entonces ahora nos dice qué rutas se han construido en la ciencia para la investigación. Nos dice que a lo largo del estudio sobre el conocimiento han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes de pensamiento sobre cómo indagar en distintos fenómenos sobre el universo, los cuales dieron origen a 3 enfoques para investigar, en el cual tenemos el enfoque cuantitativo, el mixto y el cualitativo. Pero como les digo, para mi manera de pensar, yo me enfoco en el método cuantitativo. Y aquí vamos a ver cuál es la ruta cuantitativa de la investigación, qué es lo que nosotros tendríamos que realizar para poder tener este tipo de investigación. Primero es obtener la idea. Como equipo ustedes tienen que buscar ideas, qué tipo de investigación quieren lograr, donde ustedes al momento de decir, ok, yo quiero investigar esto, entonces van a poner en consenso qué tema es el que más les interesa, por qué lo deberían de estudiar y si tienen dónde sacar la información en base a quién va a ser su campo de estudio. Porque, por ejemplo, si se hace este tipo de estudio, vamos a hacer las encuestas igual así con un formato virtual en la cual nosotros le mandemos el enlace de la encuesta y nosotros vamos a poder obtener nuestra base de datos, pero tendríamos que saber hacia quién iría dirigido ese tipo de investigación. Entonces por eso nosotros tenemos que tener bien clara la idea antes de arrancar con nuestra ruta cuantitativa de la investigación. Luego tenemos el planteamiento del problema. De la idea surge nuestro planteamiento del problema. Prácticamente nuestro tema de investigación o nuestra idea se resume también en el planteamiento del problema. Como por ejemplo, el planteamiento del problema es una pregunta de investigación. ¿Por qué nosotros lo estaríamos realizando? Después del planteamiento del problema sigue lo que es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Dentro de la revisión de la literatura lo vamos a buscar en artículos científicos que ya estén fundamentados, que ya estén bien estudiados, para nosotros poner información confiable, que de eso se trata nuestro tipo de investigación, poderle dar un seguimiento de acuerdo a ese marco teórico. Pero recordemos también que dentro de la revisión de la literatura va todo el proceso de hacer el informe con los tipos de norma JAPA, etc. Luego, el alcance del estudio de la investigación, si es un alcance experimental, no experimental, nosotros eso lo vamos a definir, pero poco a poco nosotros vamos a poder ir viendo cuáles son este tipo de procesos. Aquí lo único que estamos haciendo en este momento es viendo cuál es el proceso o cuál es la ruta que tiene esta investigación cuantitativa. Después de hacer lo que es el alcance de la investigación, tenemos la elaboración de la hipótesis y definición de las variables. Cuando nosotros hablamos de elaboración de las hipótesis, también va enlazado con lo que es el planteamiento del problema. Simplemente es decir, en la hipótesis alternativa, ¿qué tipo de hipótesis nosotros queremos conocer? Por ejemplo, si nuestro planteamiento del problema es el ausentismo de los alumnos en tiempo de pandemia se refiere por los usos de la tecnología, entonces esa es nuestra hipótesis
ese es nuestro planteamiento del problema, pero también esa sería nuestra hipótesis de investigación. Y nuestra hipótesis nula sería: el ausentismo de los alumnos no se debe por la parte tecnológica. Entonces ahí, cuando hablamos de una hipótesis nula, es que nosotros estamos negando nuestro planteamiento del problema, que igual eso lo vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, cuando hablemos sobre de los ítems de cada uno de ellos. Y la definición de las variables, en este caso, en el mismo planteamiento del problema, nosotros tenemos nuestras variables. ¿Cuáles son las variables ahí? Primero tenemos el ausentismo y luego tenemos la parte tecnológica, pero ahí en este caso nosotros tendríamos que saber cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. ¿Cuál creen ustedes en este caso que es la variable dependiente? ¿El ausentismo o la parte tecnológica? ¿Quién cree que depende de quién? El ausentismo dependería de la parte tecnológica. Correcto, entonces en este caso el ausentismo es la variable dependiente de la parte tecnológica. Entonces en este caso la variable independiente es la tecnología. Entonces así es como nosotros lo vamos describiendo. Si nosotros vemos todo lo que yo les acabo de decir ahorita, va de la mano del planteamiento del problema y de la idea. Luego, el desarrollo del diseño de la investigación. ¿Qué tipo de diseño es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso, nosotros decir que nuestro diseño es una investigación con alcance cuantitativo, con un diseño experimental. Entonces, en este caso, igual lo vamos a ver poco a poco, solo es para que ustedes vayan viendo cuál es la idea de lo que van a hacer en su informe, pero igual el informe yo se los voy a dar. Ahorita que me acuerdo, ayer intenté mandarles el libro y no pude por WhatsApp. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar de un solo en el celular para poder si se los puedo mandar, porque en la plataforma dice que es muy pesado. O les mando el link para que ustedes lo descarguen de un solo. Voy a ver cómo lo hago. Luego, la definición y la selección de la muestra. La definición, en este caso, primero tendríamos que saber cuál es nuestra población a la que nosotros nos vamos a dirigir. ¿Cómo va a ser esa población? Pues entonces hay población infinita y hay población finita. Cuando yo hice mi tesis, en este caso mi población era aproximadamente de, si no me equivoco, era 1573 negocios, porque era enfocado al negocio. Y me salió una muestra de 335 aplicaciones de encuesta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que definir, la población, y luego sacar la muestra. Pero la muestra no es que nosotros vamos a decir, solamente voy a aplicar 100 encuestas, no. Sino que nosotros aplicamos una fórmula para poder sacar la muestra, que eso ustedes ya lo vieron en estadística 1 o estadística 2, como comúnmente los ven otras carreras. Pero eso es lo que consiste cada uno de ellos. Una vez que nosotros hemos hecho la muestra, nosotros empezamos con la recolección de datos. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho lo que es nuestro instrumento, ya hemos aplicado nuestra prueba piloto para poder conocer si las preguntas de investigación están correctas y no tienen ningún error, y que las personas que nos van a contestar ese tipo de investigación no tienden a confundirse con cada una de las respuestas. Entonces nosotros empezamos a aplicar esas encuestas, que en este caso va a ser en digital, la recolección de esos datos. Luego, una vez que nosotros hemos hecho la recolección de los datos, que hemos aplicado, por decir, 100, 300 encuestas, nosotros hacemos el análisis de los datos. ¿Y cómo se hacen los análisis de datos? Pues existen programas, no solamente en Excel nosotros podemos hacer gráficos, sino que se pueden hacer también en SPSS, que ahí nosotros hacemos de un solo la tabulación, nada más que nosotros tenemos que ir codificando cada una de las variables, cada una de las preguntas, pero igual eso nosotros lo vamos a ver en la clase. Únicamente ustedes tendrían que tener instalado
lo que es en su computadora el programa SPSS para que nosotros podamos tener ese archivo y podamos hacerlo de una mejor manera, no solamente en lo que es Excel. Y luego, después de hacer los análisis de datos, se hace lo que es la elaboración del reporte de los resultados, el análisis, que es lo que ocurrió, que si cierto porcentaje de personas estaban de acuerdo en que la tecnología es lo que les está permitiendo a los alumnos no conectarse, la falta de ingresos a sus padres es lo que les está permitiendo que no se conecten porque no pueden comprar lo que es el internet, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de la elaboración de los resultados. ¿Alguien tiene alguna duda de la ruta cuantitativa de la investigación? Ok. Y entonces esto prácticamente es como resolver un ejercicio de estadística, ¿verdad? Si nos sale nula o si nos sale alternativa, correcto. O sea, en estadística ustedes lo vieron en base a la aplicación numérica, pero nosotros también vamos a hacerlo en base a la información teórica. ¿Qué quiere decir? Que nuestro marco teórico nos va a decir hacia quién nosotros podemos hacer los tipos de encuestas. Es lo mismo, pues, hacer la fórmula, cuál es nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa o nuestra hipótesis de investigación. Es lo mismo, nada más que aquí lo vamos a hacer ya en Excel o igual lo podemos hacer manual, que la fórmula es súper fácil, en la cual más adelante nosotros lo vamos a ir viendo. ¿Alguien más tiene otra duda? No. ¿Nadie más tiene duda? Solo que si nos podría poner el nombre de la aplicación que tenemos que instalar en nuestra computadora. Ok, igual les voy a poner el link para que ustedes lo descarguen de un solo, porque yo tengo el instalador, pero no me lo va a permitir que se los ingrese ni a WhatsApp, porque ni WhatsApp me dejó enviar el libro. Entonces, sí, yo se los voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan a mano, que es mucho más fácil. ¿Alguien más tiene duda? Ok, la ruta cuantitativa consiste en: el investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés, el mayor interés que ustedes tengan sobre algún tema de investigación. Las preguntas de investigación son sobre cuestiones específicas. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a saber en este caso cuál es la edad de las personas, qué tipo de sexo es, si es en relación al salario, cuál es su salario de ingresos mensuales, cuáles son sus tipos de gastos, etcétera. Si es en base a lo que es la parte de ausentismo con lo que es la tecnología, también iría incluido porque cómo ha sido afectado sus ingresos con este tipo de problemas de acuerdo a la pandemia, etcétera. Entonces, la investigación y las preguntas van sobre cuestiones específicas. No es que nosotros vamos a hacer un cuestionario de 30 preguntas, no, porque no es la idea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un cuestionario tan extenso, las personas encuestadas ahí quedan que no saben si seguir respondiendo o realmente responder como se les da la gana. Entonces, la cuestión es que nos contesten las preguntas con la mayor claridad y con la mayor sinceridad. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha investigado anteriormente, o sea, la revisión de la literatura. Por eso es que nosotros también damos conclusiones de acuerdo a la literatura. Según el escritor del libro tal, nos estaba dando a conocer que la teoría X, por decir así, dice esto, esto y esto, y según nuestra investigación, ese tipo de análisis es nulo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que realizar.
viendo de acuerdo a la investigación de la literatura. También nos dice que construye un marco teórico, teorías y antecedentes que sustentarán y guiarán nuestro estudio. Y ese marco teórico es, lo que ya saben, lo vamos a buscar en las páginas, en Google Académico lo podemos buscar, que eso es, que ahí encontramos documentos ya verificados, científicos, del cual deriva en una o de varias hipótesis que son suposiciones respaldadas por anteriores investigaciones y teoría. También nos dice que la somete a prueba para verificar que son verdaderos o no, mediante el empleo de un diseño o de investigación del mapeo o del mapa. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aportan evidencias a su favor y se refutan o se descartan. Si se apoya la hipótesis, genera confianza en la teoría que la sustenta. ¿Por qué? Porque es bonito que nosotros digamos, la hipótesis se sustenta en base a la teoría que está en nuestro marco teórico, que lo define de acuerdo a los siguientes aspectos. Entonces nosotros estamos viendo que nuestra teoría, nuestra hipótesis está siendo aceptada. La ruta cuantitativa consiste en que las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros antes de ir a realizar el trabajo de campo, nosotros ya tenemos prácticamente toda la mitad de nuestro informe hacia el marco teórico y ya tenemos nuestras hipótesis para poder darle únicamente al final de la recolección de datos nuestras conclusiones. Los datos se encuentran en forma de números, en este caso cantidades, y por lo tanto su recolección se fundamenta en la medición. Se miden las variables contenidas en la hipótesis, se representan mediante números y se deben analizar usando métodos estadísticos. Los datos son numéricos, se deben analizar con el método estadístico, que el método estadístico que nosotros iríamos a utilizar, si ustedes no podrían descargar el SPSS, sería utilizar la herramienta de Excel, que igual se puede, pero es un poquito más tedioso. También nos dice que se trata de alcanzar el mayor control para lograr que las otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio, en este caso las hipótesis, se deseche y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Cuando hablamos de error, nosotros tenemos un 95% de confiabilidad y un 5% nada más de error. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra mayor concentración está en que la hipótesis de investigación sea aprobada. Pero tampoco es que ustedes se vayan a poner tristes porque en ciertas ocasiones su hipótesis sea rechazada, que sea nula. ¿Por qué? Porque simplemente el estudio le dice que no hay ninguna correlación entre la variable dependiente y la variable independiente. Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales, en este caso las hipótesis, y sus estudios previos o teorías al final se hacen una discusión, interpretación final, la cual es una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Algunas de las características esenciales del enfoque cuantitativo nos dice que la mayor objetividad posible en todo momento, el proceso debe de ser el proceso. Luego, los fenómenos que se observan o se miden no deben de ser influenciados por el observador o afecten los resultados de estudio. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros porque nos salga
que la hipótesis de investigación es aceptada, podríamos manipular los datos, pero en este caso es mejor que no se vea influenciado esa parte. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros querer seguir esa investigación, poder darle un seguimiento y al final nos salga que la hipótesis era nula, es donde sale así como el problema de la duda, de incertidumbre, que cómo es posible que anteriormente sea aprobada la hipótesis de investigación y cuando le damos un seguimiento nos salga nula. Entonces hay que ser objetivos en esa base, en esa cuestión. Se sigue un patrón predecible y estructurado, teniéndolo presente en las decisiones críticas del patrón que nosotros ya vimos, la idea, el planteamiento del problema, la definición de los objetivos, etc. Se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos, en este caso la muestra, o un universo mayor, que en este caso es la población. Pero nosotros no vamos a ir a aplicarle nuestro instrumento a toda la población, sino que únicamente se le aplica a la muestra que hemos sacado de esa población. Es deseable que la investigación se pueda replicar. La meta principal es que la prueba de hipótesis y la formación de la demostración de las teorías, describirlas, explicarlas y predecir los fenómenos indicados, que sea positivo. Si se sigue el proceso, los datos poseen los estándares de validez y confiabilidad y las conclusiones contribuyen a la generación de un conocimiento. Se vale de la lógica o razonamiento deductivo, parte de la teoría de la cual se derivan las hipótesis que se someten a prueba. De lo general a lo particular, lo que les explicaba, de lo general a lo específico. Nosotros vamos a iniciar a lo general a nivel mundial y luego caemos a la zona sur de Choluteca. Identificar leyes universales y causales, cuál es su causa y cuál es su efecto, y conocer la realidad externa o fenómeno estudiado tal como es. Y aquí tenemos la ruta, que es lo mismo que hemos visto en aquel cuadrito, que en este caso iniciamos con la literatura, que nosotros tenemos que ir leyendo cada una de nuestras partes de acuerdo a lo que nosotros queremos dar a conocer. Tenemos la idea, hacemos el planteamiento del problema, la inmersión inicial del trabajo de campo, que es lo que nosotros vamos a ir investigando de acuerdo a la literatura, la concepción del diseño del estudio, que es si es experimental o no experimental, el diseño de la muestra inicial, que de acuerdo a la población, la recolección de los datos, el análisis de datos, la interpretación de los datos y la elaboración del reporte, que en este caso cuando ya tenemos esta elaboración es que nosotros ya hemos terminado completamente nuestro trabajo de campo y de investigación. Entonces, eso es alguna de las cuestiones que nosotros podemos ir verificando en cada uno de ellos. Voy a volver a pasar lista para poder ver si están aquí. Todos ya. Mayra. Jeffrey. Presente. Irma. Irma. Presente, Lee. Joel Eduardo. Presente. Eduardo Josué Herrera. Presente. Holly. No está. Presente. Astrid Carolina Cabrera. Presente. Astrid Dayana. ¿Me escuchó, Lee? Sí. Astrid Dayana. ¿No está Astrid? Alexa. Presente. Litzy. Presente, Lee. Ivette. Luis Manrique. Presente.
Naun Antonio, Presente. Diana Michelle, Presente, Liz. Jaxel, Presente. Carlos Eduardo, Presente. Daniela Saraí, Presente. Casey, Presente. Génesis, Presente. Paola, Fabiola María, Pamela Giselle, Andrea, Ritza, Presente. Cindy, Presente. Virgilio, Manuel Presente, Isaías, Axel, Alan, Presente. Álvaro, Presente. Vivian, Presente. Sergio. Presente. Ok. Y como última lámina tenemos el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido claramente. Entonces, aunque nosotros tengamos el problema, pero no seguimos el proceso, pues entonces desde ahí vamos a ir cometiendo un error. Se basa más en una lógica y proceso inductivo, primero explorar y luego describir y luego generar perspectivas teóricas. ¿Por qué se basa en algo lógico e inductivo? Porque nuestras ideas van a fluir de acuerdo al tipo de interés o al tipo de problema que cada uno de los equipos quiera ir a investigar. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido. Y las hipótesis se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban los más datos o son resultados del estudio. Es naturalista porque se estudian a los casos en un ambiente natural y los eventos se analizan tal como suceden. No hay manipulación de la realidad, lo que les decía, no tenemos que manipular ninguno de los datos porque es algo que nosotros estamos viviendo día con día y se fundamenta en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. Busca interpretar lo que va captando activamente. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construyendo el conocimiento. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias sin obtener más muestras representativas. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Nuestra Señora Reina de la Paz. Por la paz del mundo. Que tengan buen día, jóvenes. Gracias, Rick, igual. Gracias, igual.